Antonio, escribe un ensayo de por qué el coronel Tom Parker se ajusta a un E7 conservación. ChatGPT. En la historia de la música, pocos personajes han sido tan enigmáticos y controvertidos como el coronel Tom Parker, el manager de Elvis Presley. Su influencia en la carrera del rey del rock and roll es indiscutible, pero su personalidad y motivaciones han sido objeto de debate durante décadas. Al observar de cerca su comportamiento y estrategias, podemos ver que Parker encarna perfectamente las características del eneatipo 7 de conservación, según el modelo del eneagrama. El pragmatismo y la oportunidad como filosofía de vida. Uno de los rasgos más distintivos del E7 de conservación es su enfoque pragmático hacia la vida y su habilidad para identificar y aprovechar oportunidades. El coronel Parker no solo gestionó la carrera de Elvis, sino que lo hizo de una manera que maximizó constantemente los beneficios y la seguridad financiera para ambos. Su instinto para hacer buenos negocios y su capacidad para convertir casi cualquier situación en una oportunidad lucrativa son pruebas claras de su naturaleza E7. Parker era un maestro en la formación de alianzas estratégicas, construyendo una red de conexiones que le permitieron mantener un control férreo sobre la carrera de Elvis. Este comportamiento refleja la tendencia del E7 de conservación a construir redes familiares, no en el sentido afectivo, sino como un medio para asegurar recursos y protección. Parker era, según la expresión de Óscar Ichazo referida por Naranjo, el guardián del castillo, asegurando que todas las piezas estuvieran en su lugar para mantener su posición y la de Elvis en la cima. Hedonismo y placer. La búsqueda de la satisfacción constante. El E7 de conservación es conocido por su amor por el placer y su búsqueda incansable de experiencias que le permitan escapar de la monotonía y la escasez. Parker, con su enfoque en mantener a Elvis constantemente en el centro de atención, organizando giras, películas y especiales de televisión, demuestra esta característica de manera evidente. Su objetivo no era solo el éxito de Elvis, sino también mantener una fuente constante de estímulos y satisfacciones que aseguraran su propio bienestar. Este enfoque hedonista también se manifiesta en su inclinación a hacer negocios en cualquier momento, aprovechando cualquier oportunidad que se le presentara, tal como lo haría un E7 de conservación que siempre tiene la nariz al viento, en busca de ventajas. El control a través de la estrategia y el cálculo. Otro rasgo esencial del E7 de conservación es su naturaleza estratégica y calculadora. Parker era conocido por su capacidad para manejar cada aspecto de la carrera de Elvis con una precisión meticulosa. Desde los contratos hasta las negociaciones, Parker siempre estaba un paso adelante, asegurándose de que cada movimiento beneficiara tanto a su protegido como a él mismo. Este control constante y la capacidad de manejar las situaciones sin ser notado son características que Beatrice Chestnut y Claudio Naranjo identifican como fundamentales en el E7 de conservación. Parker, con su enfoque en la maximización de recursos y la seguridad financiera, ejemplifica esta naturaleza estratégica que define a este subtipo. Un carácter alegre y amigable con un trasfondo cínico. Parker era conocido por su personalidad carismática y su capacidad para ganarse la confianza de quienes lo rodeaban. Sin embargo, detrás de esta fachada alegre y amigable, había un trasfondo cínico y pragmático, característico del E7 de conservación. Aunque Parker podía proyectar una imagen de calidez, su enfoque siempre estaba en cómo obtener el máximo beneficio para sí mismo, lo que a menudo lo llevaba a actuar de manera oportunista y, en ocasiones, sin tener en cuenta las necesidades de los demás. Este cinismo y desconfianza son rasgos que subyacen en muchos E7 de conservación, quienes, aunque socialmente hábiles, tienden a desconfiar de las autoridades y a actuar en su propio interés. El miedo a la escasez y la necesidad de recursos. Finalmente, un elemento central en la personalidad del E7 de conservación es su miedo subyacente a la escasez. Parker era extremadamente cauteloso y siempre estaba asegurando que él y Elvis tuvieran suficientes recursos para mantenerse en la cima. Su enfoque en acumular riqueza y recursos es una manifestación clara de la glotonería del E7 de conservación, un deseo insaciable de asegurar la supervivencia y evitar cualquier sensación de falta. Este miedo a la escasez lo impulsaba a tomar decisiones que, si bien podían parecer excesivas, siempre tenían el objetivo de proteger su posición y la de Elvis en un mundo competitivo y cambiante. Conclusión. El coronel Tom Parker es un ejemplo clásico de un eneatipo 7 de conservación. Su pragmatismo, su habilidad para formar alianzas estratégicas, su amor por el placer, su naturaleza calculadora y su miedo subyacente a la escasez, son todas características que lo definen como tal. Al comprender estas facetas de su personalidad, podemos entender mejor las decisiones que tomó y cómo éstas contribuyeron al éxito, y a veces a la controversia, que rodeó su carrera y la de Elvis Presley. Antonio, ¿cómo se manifiesta el concepto de familia propio de este subtipo en la carrera profesional de Parker? ChatGPT.
El concepto de familia en la carrera profesional del coronel Tom Parker se manifiesta de una manera que refleja su enfoque estratégico y pragmático, característico del eneatipo 7 de conservación. Sin embargo, en lugar de una familia en el sentido tradicional, afectivo y de apoyo mutuo, la familia de Parker era más bien una red de alianzas estratégicas construidas para asegurar su propia supervivencia y éxito, así como el de Elvis Presley. 1. Construcción de una red de aliados. Parker construyó a lo largo de su carrera una red de personas clave, desde ejecutivos de la industria del entretenimiento hasta abogados y promotores, que actuaron como una familia, en el sentido en que le proporcionaban el apoyo necesario para mantener su control sobre la carrera de Elvis. Esta red le permitía negociar desde una posición de fuerza, asegurando que tanto él como Elvis tuvieran siempre el respaldo necesario para tomar las decisiones que más les beneficiaran. En lugar de depender únicamente de su talento, Parker utilizaba su red para asegurar contratos ventajosos, mantener a Elvis en el centro de la atención mediática y garantizar que las oportunidades de negocio siguieran fluyendo. Esta red actuaba como un castillo, una estructura que Parker protegía y expandía para mantener su dominio en la industria. 2. La relación con Elvis como parte de la familia. Elvis, en muchos sentidos, era el miembro central de esta familia, construida por Parker. La relación entre ellos no era solo la de un artista con su manager, sino que tenía elementos de un lazo familiar en el sentido de que Parker asumió un rol casi paternalista. Aunque la relación tenía un fuerte componente de control y beneficio mutuo, Parker se posicionó como alguien indispensable para la seguridad y el éxito de Elvis. Este lazo permitió a Parker mantener a Elvis bajo su influencia, argumentando que sus decisiones, aunque a veces controversiales, eran para proteger los intereses de Elvis y asegurar su éxito a largo plazo. Así, Parker consolidó su posición como el guardián del castillo, defendiendo los intereses de su familia profesional. 3. Intercambio de beneficios en la familia. Otra forma en que Parker utilizó el concepto de familia fue en la reciprocidad que ofrecía a aquellos en su círculo cercano. Parker promovía un ambiente donde las lealtades eran recompensadas y las traiciones castigadas. Al igual que en una familia mafiosa, las alianzas eran fundamentales, y Parker se aseguraba de que aquellos que le apoyaban también recibieran su parte del éxito. Esta relación de yo te sirvo y tú me sirves era un pilar central en su manejo de la carrera de Elvis y en la manera en que interactuaba con la industria del entretenimiento. 4. La protección y el control. El sentido de familia también se reflejaba en la manera en que Parker protegía ferozmente los intereses de Elvis, pero siempre con un ojo en cómo esto beneficiaba también a sus propios intereses. Controlaba con firmeza las decisiones sobre la carrera de Elvis, desde las películas que aceptaba hasta las giras que realizaba, asegurándose de que todo estuviera alineado con la estrategia general que mantenía a ambos en posiciones de poder y seguridad. Este control sobre las decisiones también reflejaba el miedo subyacente del E7 de conservación a la escasez o a perder su posición privilegiada. Así, al proteger su familia, Parker se protegía a sí mismo y aseguraba su propio bienestar y seguridad. Conclusión. El concepto de familia en la carrera de Parker se manifestaba como una estructura estratégica que le permitía mantener el control y asegurar su supervivencia y éxito en la industria del entretenimiento. Aunque no era una familia en el sentido afectivo tradicional, esta red de alianzas y la relación casi paternalista con Elvis eran fundamentales para su manera de operar. A través de esta familia, Parker logró construir un castillo que le permitió dominar la carrera de Elvis y, por extensión, su propio destino en el mundo del espectáculo. Antonio, según Naranjo, el E7 puede ser un charlatán fraudulento en general, y concretamente el subtipo conservación, un tramposo y un oportunista. Describe cómo se aplica esto a Parker. ChatGPT. El coronel Tom Parker es un ejemplo perfecto de cómo los aspectos más oscuros del eneatipo 7 de conservación, tal como los describe Claudio Naranjo, pueden manifestarse de manera notoria en la vida real. Su comportamiento como charlatán fraudulento, tramposo y oportunista no solo definió su carrera como manager de Elvis Presley, sino que también tuvo un impacto profundo y duradero en la vida y carrera del propio Elvis. Estos rasgos se hicieron aún más evidentes tras la muerte de Elvis, cuando surgieron numerosas acusaciones contra Parker, incluyendo el supuesto fraude de millones de dólares que, según los herederos de Elvis, él había cometido. Charlatán fraudulento. Claudio Naranjo describe al eneatipo 7 como alguien que puede ser un charlatán, utilizando la palabra y el encanto para manipular a los demás y lograr sus propios fines. Parker fue un maestro en este arte, construyendo a lo largo de su vida una imagen pública que no siempre coincidía con la realidad. Un aspecto clave de su naturaleza fraudulenta fue la manera en que mantuvo oculta su verdadera identidad durante toda su carrera.
Nacido como Andreas Cornelis van Quick en los Países Bajos, Parker se reinventó en Estados Unidos, adoptando la identidad de Tom Parker y haciéndose llamar coronel, un título que nunca le fue concedido de manera oficial por ninguna autoridad militar, sino que fue un apodo que él mismo promovió para construir su imagen de autoridad y control. Esta construcción de una identidad ficticia es una clara manifestación de su naturaleza fraudulenta. Al igual que un charlatán, Parker utilizaba su nueva identidad para manipular a quienes lo rodeaban, asegurándose de que su pasado misterioso y su falta de ciudadanía estadounidense no pusieran en peligro su control sobre la carrera de Elvis. Esta fachada le permitió operar libremente en la industria del entretenimiento, manipulando a su antojo sin que nadie cuestionara realmente quién era. Tramposo. El E7 de conservación, según Naranjo, es también un tramposo que no duda en tomar atajos y manipular situaciones en su beneficio. Parker, a lo largo de su carrera, utilizó tácticas poco ortodoxas y a veces deshonestas para asegurarse de que los tratos siempre le beneficiaran a él en primer lugar, incluso a expensas de Elvis. Aseguró contratos extremadamente lucrativos que le garantizaban una parte significativa de las ganancias, a menudo sin que Elvis fuera plenamente consciente de los detalles financieros involucrados. Un ejemplo claro de su comportamiento tramposo fue la manera en que manejó los derechos de las grabaciones de Elvis. Parker firmó contratos que eran claramente desventajosos para Elvis, pero que le aseguraban a Parker un porcentaje considerable de las regalías, perpetuando su control sobre las finanzas de Elvis incluso después de la muerte del cantante. Estas acciones provocaron que, tras la muerte de Elvis, los herederos, especialmente su exesposa Priscilla Presley, tomaran medidas legales contra Parker. Lo acusaron de haber defraudado millones de dólares a Elvis, argumentando que su manejo financiero había sido, en el mejor de los casos, negligente y, en el peor, deliberadamente fraudulento. Estos pleitos revelaron la magnitud de la manipulación financiera que Parker había ejercido durante años. En los juicios que siguieron, Parker enfrentó múltiples acusaciones de malversación de fondos y fraude, y aunque logró evitar condenas penales, su reputación quedó profundamente dañada. El hecho de que lograra evadir la justicia hasta cierto punto es, nuevamente, un reflejo de su habilidad como tramposo. Alguien que sabía cómo manipular el sistema para mantenerse a salvo, incluso cuando sus acciones habían perjudicado gravemente a Elvis y a sus herederos. Oportunista. El rasgo de oportunista en Parker se evidencia en su capacidad para detectar y explotar cualquier oportunidad que se le presentara, incluso cuando esto no era lo mejor para la carrera o el bienestar de Elvis. Parker estaba siempre atento a cualquier posibilidad de maximizar las ganancias, a menudo priorizando los beneficios financieros inmediatos sobre el desarrollo artístico a largo plazo de Elvis. Un ejemplo particularmente destacable es cómo Parker manejó la carrera cinematográfica de Elvis. Aunque Elvis deseaba tomar roles más serios y artísticamente desafiantes, Parker optó por contratos que aseguraban grandes sumas de dinero pero que resultaron en películas de baja calidad. Estas decisiones contribuyeron a deteriorar la imagen pública de Elvis como actor y limitaron su potencial artístico, pero proporcionaron a Parker y a Elvis ingresos masivos a corto plazo. Este enfoque oportunista no terminó con la muerte de Elvis. De hecho, Parker continuó explotando la imagen y el legado de Elvis, asegurando contratos y acuerdos para proyectos póstumos que le permitieron seguir generando ingresos. Incluso en sus últimos años, Parker mantuvo su enfoque oportunista, tratando de maximizar cada oportunidad que se le presentara, sin importar el costo para la memoria de Elvis o para su familia. Antonio Naranjo habla de un claro partidismo propenso a la corrupción en las alianzas del E7 Conservación. Relaciónalo con Parker. ChatGPT. Claudio Naranjo describe al eneatipo 7 de conservación como alguien que muestra un claro partidismo en sus alianzas, con una tendencia inherente a la corrupción. Este rasgo se manifiesta en la inclinación del E7 de conservación a formar alianzas no por lealtad o afecto genuino, sino por el beneficio personal que puede extraer de esas relaciones. El coronel Tom Parker ejemplifica perfectamente este comportamiento en su manera de manejar las alianzas a lo largo de su carrera, particularmente en su relación con Elvis Presley y en las conexiones que estableció en la industria del entretenimiento. Partidismo en las alianzas. El partidismo del E7 de conservación, tal como lo describe Naranjo, implica la formación de alianzas estratégicas que están diseñadas para servir a los intereses personales del individuo, a menudo a expensas de otros. Parker era un maestro en la creación de estas relaciones utilitarias, asegurándose de que cada alianza que formaba reforzara su posición de poder y control. Su relación con Elvis es un claro ejemplo de esto. Parker construyó una conexión que, aunque públicamente se percibía como una relación de confianza y lealtad, estaba profundamente arraigada en su deseo de mantener el control total sobre la carrera de Elvis y, por ende, sobre su propia seguridad financiera.
Esta dinámica se extiende a las relaciones de Parker con otros actores clave en la industria del entretenimiento. Formó alianzas con ejecutivos de estudios de cine, cadenas de televisión y sellos discográficos, siempre con un ojo puesto en cómo estos vínculos podían ser explotados para maximizar las ganancias de Elvis y, en última instancia, las suyas propias. Estas alianzas no se basaban en la lealtad mutua, sino en un acuerdo tácito de beneficio mutuo, donde Parker se aseguraba de que cualquier trato favoreciera principalmente sus propios intereses. Propensión a la corrupción. La propensión a la corrupción, como menciona Naranjo, se refleja en la disposición del E7 de conservación a comprometer la ética y las normas para asegurar un beneficio personal. Parker era conocido por su disposición a manipular contratos y acuerdos en favor de sus propios intereses, incluso si esto implicaba actuar de manera poco ética o, en algunos casos, posiblemente ilegal. Un ejemplo notorio de esta corrupción es cómo Parker manejó las finanzas de Elvis. Parker se aseguró de que las estructuras contractuales fueran increíblemente complejas y opacas, lo que le permitió desviar grandes sumas de dinero hacia sus propios bolsillos. Este comportamiento corrupto no pasó desapercibido, y después de la muerte de Elvis, sus herederos, encabezados por Priscilla Presley, acusaron a Parker de haber defraudado millones de dólares a Elvis durante su vida. Este escándalo reveló hasta qué punto Parker había utilizado su posición de confianza para enriquecerse a costa de su protegido. Además, la propensión a la corrupción de Parker se hizo evidente en los múltiples contratos que negoció en nombre de Elvis, donde siempre aseguraba que las cláusulas beneficiaran desproporcionadamente a él mismo. Por ejemplo, en los acuerdos de merchandising, Parker se aseguró una participación mayoritaria, justificando estas decisiones como necesarias para proteger a Elvis, cuando en realidad estaba consolidando su propio poder económico. Relaciones basadas en el interés. El enfoque de Parker hacia las relaciones, particularmente en el contexto de sus alianzas profesionales, estaba impregnado de un claro interés personal. No es sorprendente que muchas de las personas que trabajaron con él describieran su relación como transaccional y carente de auténtico afecto o lealtad. Esta dinámica es una manifestación directa del partidismo del E7 de conservación, que ve las relaciones como medios para un fin, más que como conexiones genuinas. Parker, en su papel de guardián del castillo, se rodeó de personas que le eran útiles, asegurándose de que cualquier alianza fortaleciera su posición y le permitiera operar con un nivel de autonomía que pocos managers podrían haber logrado. Esta red de familia que construyó estaba, en última instancia, diseñada para servir a su propio beneficio, y cuando estas relaciones ya no le resultaban útiles, no dudaba en abandonarlas o manipularlas en función de sus necesidades cambiantes. Antonio, para acabar, habla del hedonismo terrenal propio del E7 conservación en relación a Parker. ChatGPT. El hedonismo terrenal es una característica central del eneatipo 7 de conservación, tal como lo describe Claudio Naranjo. Este subtipo está profundamente enfocado en la búsqueda de placer y satisfacción a través de experiencias materiales y sensoriales, y Tom Parker encarnó este rasgo de manera evidente en su vida y carrera. Su ludopatía, su obsesión por el juego y los casinos, así como su afán desmesurado de lucro y acumulación de bienes, son claros reflejos de este hedonismo que guiaba gran parte de su comportamiento. Ludopatía y la búsqueda de la emoción a través del juego. El juego y la adicción a los casinos fueron aspectos importantes de la vida personal de Tom Parker. Su fascinación por el juego no era simplemente un pasatiempo, sino una manifestación de su hedonismo terrenal y de la necesidad constante de experimentar emociones intensas y gratificación inmediata. Para Parker, los casinos representaban no solo una oportunidad para ganar dinero, sino también un escape del aburrimiento y una forma de alimentar su insaciable deseo de nuevas experiencias y emociones. El E7 de conservación, como lo describe Naranjo, busca constantemente evitar el dolor y la incomodidad mediante la inmersión en placeres sensoriales, y el juego proporcionaba a Parker justamente eso. Una vía para desviar su atención de las preocupaciones y los miedos subyacentes que podrían haberlo atormentado. La adrenalina del juego, el riesgo y la posibilidad de ganar grandes sumas de dinero ofrecían una satisfacción inmediata que encajaba perfectamente con su naturaleza impulsiva y hedonista. Afán desmesurado de lucro. El afán de Parker por el lucro era otro aspecto de su hedonismo terrenal. Como E7 de conservación, su necesidad de acumular riqueza y recursos estaba directamente ligada a su miedo a la escasez y a la inseguridad. Parker no solo quería asegurar su supervivencia, quería hacerlo de la manera más lucrativa posible. Esto se manifestaba en su obsesión por obtener el mayor beneficio en cada trato, asegurando siempre que él mismo recibiera una parte significativa, si no desproporcionada, de las ganancias. Este deseo insaciable de lucro llevó a Parker a realizar acuerdos comerciales extremadamente favorables para él, incluso cuando estos acuerdos podían no ser los mejores para la carrera artística de Elvis.
Parker veía el dinero no solo como un medio para asegurar su posición, sino también como una fuente de placer en sí misma. El dinero le permitía no solo vivir cómodamente, sino también participar en actividades que alimentaban su hedonismo, como el juego, el disfrute de lujos y la acumulación de bienes materiales. Acumulación de bienes y la necesidad de seguridad. El E7 de conservación, con su enfoque en la seguridad y la supervivencia, a menudo busca acumular bienes materiales como una forma de protegerse contra posibles carencias futuras. Parker encarnó este rasgo acumulando propiedades, inversiones y otros recursos financieros que le aseguraban un nivel de vida elevado y estable. Esta acumulación no era solo por necesidad, sino también por un deseo de satisfacer su apetito por el confort y la abundancia. El hedonismo de Parker no se limitaba al disfrute momentáneo. También se extendía una estrategia a largo plazo para asegurarse de que siempre tendría acceso a los recursos que necesitaba para vivir de la manera que deseaba. Este enfoque en la acumulación es un claro ejemplo de cómo el hedonismo terrenal del E7 de conservación puede manifestarse como una búsqueda incansable de seguridad material y placer constante.